Y aquí estamos con otro tema que está muy caliente y seguramente va a tomar más tensión todavía con el paso de los días. Bueno, vamos por paso porque tenemos todas las semanas cosas de muchísima tensión, de muchísima refriega política. Pero por ahora hablemos del retiro del 10%. Usted dirá, ya fue. No, este es un segundo retiro del 10%. Y tenemos en contacto a la senadora demócrata cristiana Jimena Rincón. Senadora, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Muy buenas noches, Matías. Un abrazo a ti y a todos los trabajadores del canal. Muchísimas gracias. Senadora Rincón, usted abiertamente está por impulsar, por aprobar este segundo retiro, ¿no es así? Yo lo que he dicho, Matías, es que frente a la absoluta inoperancia e insensibilidad del gobierno, frente al drama que viven cientos de miles de familias en nuestro país, la verdad es que va a ser inevitable que aprobemos este segundo retiro. Pero hay que ser claros también al señalar que más de 1.800.000 personas ya retiraron todos sus ahorros, no tienen nada a lo cual recurrir y el gobierno sigue sin dar respuesta. Y otro número importante de personas han retirado una parte significativa de sus ahorros. Entonces les estamos pidiendo a hombres y mujeres que con sus esfuerzos, con sus ahorros, enfrenten una situación crítica. Y si no les damos salida, si no hay un bono a la clase media como lo pedimos hace tantos meses, si no hay un préstamo, si no hay alguna herramienta para poder llevar adelante lo que se está viviendo, hay muchas y muchos, Matías, que van a perder sus casas. Cuando vemos los datos de lo que significó el primer 10%, más de 400.000 personas, trabajadores, salieron del registro de morosos. Muchas pudieron llevar a cabo operaciones que estaban esperando y enfrentar el día a día. La verdad es que este 10% vino a ser relevante en la vida de las personas. Y hoy día, frente a la no respuesta, bueno, se está instalando este segundo 10%. ¿Qué ha pasado con los anuncios que hizo el gobierno respecto justamente de créditos, de aportes directos? El IFE sabemos que se va a alargar, que es el ingreso familiar de emergencia, por 2 meses más. ¿Qué ha pasado con los préstamos? ¿Están tramitados, están aprobados, se han dado ya? Mira, se han dado Sí, se ha dado una parte en bono, que a esas personas que se les dio bono se les rebajó los apoyos que habían recibido en otras medidas y se están tramitando los préstamos, supongo, porque la verdad es que tampoco tenemos el detalle de la ayuda que se ha entregado, que es un tema que es recurrente en el gobierno y lo hemos pedido más de una vez. Es como el tema del ministro de Salud, ¿no? El 8 de abril nosotros mandamos como bancada un oficio pidiendo información, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Entonces, ¿cuál es el drama? El drama es que al final, con la plata de los trabajadores se llega más rápido y se resuelven los problemas inmediatos. Y eso tiene que ver con la inoperancia del gobierno. No ha habido, por ejemplo, en el sector gastronomía, hotelería, el sector de los trabajadores de casino, de los artistas, un apoyo directo. No se les ha rebajado las contribuciones, no se les ha rebajado las patentes de alcoholes, en fin, no hay ninguna medida que vaya directamente a ayudar a gente que todos los días hace un tremendo esfuerzo y que si no hay respuesta del gobierno, bueno, la única respuesta va a ser esta, que nos parece al final súper egoísta, porque es recurrir a sus ahorros para enfrentar la pandemia. Usted dice que no tiene claro cómo ha sido la entrega de los créditos que había ofrecido el gobierno. No tenemos el detalle. No tiene el detalle. ¿No sería bueno que se aclarara ese detalle, tener claridad absoluta antes de un retiro como este que mucha gente, incluso de la oposición, ha dicho que no le parece bueno el retiro? Estamos, fíjate, en medio de la discusión presupuestaria. Nosotros hoy día estábamos viendo, soy parte de la comisión mixta, estamos en la subcomisión número 1, que ve, entre otros, el Ministerio de Economía. Y nosotros pedimos no votar ni aprobar los presupuestos del Ministerio de Economía y una serie de partidas hasta que no se nos aclarara información respecto de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la verdad es que resulta súper complejo para nosotros que somos parlamentarios, que tenemos que responder a la demanda de la ciudadanía, y te puedo mostrar una infinidad de mensajes, no solo en mi WhatsApp directamente, sino que además a través del Facebook, el Instagram, el Twitter, donde me plantean situaciones dramáticas. Y por lo tanto, el gobierno no responde
la ciudadanía está en una situación compleja. Insisto, hay más de 1.800.000 personas que ya no tienen nada que retirar. O sea, aunque aprobáramos el 10%, no tiene respuesta a su necesidad de ayuda urgente. No, hay gente que hay 1.900.000 la cifra que entregaba el superintendente, pero entre 1.800.000 y 900.000 con el retiro 1 quedó ya sin dinero. Quedó sin dinero, por lo tanto, puede venir el retiro 2, 3, 4 y 5, para ello es... No tiene nada. No tiene absolutamente nada. Lo dije Matías, sí, hace 2 semanas atrás, cuando empezó todo el retiro del segundo retiro. Hay gente que, aunque se apruebe esta ley, no tiene nada que retirar. Ahora, el segundo, y está en una situación dramática. Sí, este segundo retiro llegaría a 4 millones, según cifras que entrega el superintendente del ramo, a 4,2 millones de personas, si se aprueba el segundo 10%. Sería bien dramático porque sería un tercio, el 34% de las personas se quedaría, de las personas que tendría que tener, o sea, que ha impuesto, se quedaría sin ningún peso. Francamente, esto es un golpe de muerte al sistema de pensiones como lo tenemos ahora, o al nivel de retiro. ¿Chile va a poder reparar esto alguna vez? Si es que retiramos todos estos recursos. En el primer retiro del 10%, una de las indicaciones que yo había puesto en el Senado, y yo lamento que no haya prosperado, era que se pudiera reintegrar los dineros. Incluso había otra indicación que señalaba que se permitiera hacer un segundo retiro si se reintegraba el primero, de tal manera que hubiera, ¿no es cierto?, cierto incentivo a que las personas pudieran tener esta como una posibilidad en caso de una emergencia, pero también con la posibilidad y en el fondo el incentivo para que repusiera. ¿Cuál era el incentivo? Que si tenía en el futuro una nueva necesidad iba a poder recurrir a estos ahorros. Lamentablemente no se aprobó. Yo creo que si miramos lo que significa desde el punto de vista de la merma para los trabajadores, el usar sus ahorros, sin lugar a duda es enorme. Pero también hay que ponerse en el lugar de aquellas familias, Matías, que no tienen ayuda, no califican para ningún bono, ni préstamo, ni subsidio del gobierno, y tienen que sacar adelante a su familia y no quieren perder lo poco que han logrado en la vida, por ejemplo, su casa. ¿No es este un camino que uno escucha a gente que se opone a este segundo retiro y al primero, y gente técnica y de su propio partido? ¿No es este el camino corto en sacar plata donde tiene la mano y no forzarnos por la incapacidad de la política, moro y cristiano, lo que fueren, de ponerse de acuerdo para ayudarlos con plata del Estado y que no las personas saquen la plata para su vejez, porque después va a pasar el coronavirus y la crisis y estas personas no van a tener ni un peso para la posteridad, para cuando sean jubilados? Entonces, ¿no es que la política no está haciendo su trabajo? A ver, en tu programa conversamos esto hace meses atrás, en un programa que además fue muy noticioso con el hoy día ministro, en aquella época senador, Andrés Alamán. Sí. Y se pronosticaba todo tipo de catástrofes con el retiro del primer 10%. Yo no digo que este retiro sea bueno ni el primero ni el segundo, porque sin lugar a duda el que se enfrente a la pandemia pidiendo a los trabajadores que hagan el esfuerzo con sus ahorros del seguro de desempleo, con sus ahorros de pensiones, no es el mejor camino. Pero la pregunta es, ¿qué haces frente a la inexistencia de camino? ¿Qué haces cuando un trabajador profesional, técnico, que ha hecho un esfuerzo enorme para tener su casa, hoy día se encuentra en la disyuntiva de posiblemente un remate? Mira, Matías, ni siquiera el gobierno le ha puesto urgencia a un proyecto de ley que yo presenté antes de la pandemia, el año pasado, que era el de revisar toda la normativa de remates. Hoy día en Chile, una persona que entra en situación de pago, de endeudamiento, le pueden rematar su casa. ¿Sabes a cuánto? Al 25% de la tasación fiscal. O sea, un escándalo. Ese proyecto, que lo hemos impulsado en el Parlamento, en el Senado, no ha tenido ni una urgencia del Ejecutivo. Tampoco el que no se les cobren las patentes de alcoholes a los que tienen pequeños emprendimientos. Tampoco el que se les exima de las contribuciones. Entonces, suma y sigue. Es desesperante la situación de muchas familias de nuestro país. Si toda la pregunta está en por qué van a pagar los más indefensos, por qué van a pagar las personas sacando la plata que tienen para su jubilación, para tapar un problema que es de la política.
porque usted dirá... Te doy vuelta a la pregunta. Pero es que cuando uno ve que el proyecto de reforma previsional está estacionado en el Congreso desde marzo, aprobado en la Cámara de Diputados y no en el Senado, uno dice, ¿no será que está fallando la política y que son los ciudadanos los que pagan porque la política no logra ponerse de acuerdo en este blanco y negro en que estamos, en esta polarización? Es válida la pregunta si me dijeras que hay un proyecto encima de la mesa en el Parlamento del gobierno para ayudar a estas personas, pero no lo existe. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen los parlamentarios que no tienen facultad de ley en materias fiscales? Son del Ejecutivo y la única salida es esta. ¿Qué hacen los parlamentarios? ¿Dónde está fallando la política? Aquí claramente en quien gobierna, quien concursó para ser presidente de la República y no da respuesta a sus ciudadanos a lo largo del país. Claro, es que no me contesta la segunda parte de la pregunta que tiene que ver, que uno tiene derecho a sospechar de que hay aquí la incapacidad de oírse, de unos y otros. La incapacidad cuando vemos nosotros desde lejos estos dos bloques, que todo es malo, y para acá antes era igual, con el otro era la oposición. Y la política no se supera. Sí que lo sé. Cuando vemos que la reforma a las pensiones, el sistema de pensiones, que es una macro reforma, que debería ser la que soluciona todos estos detalles, la que debería mirar de largo plazo, está desde el primer mes de este año aprobada en la Cámara de Diputados y no avanza o no sale del Senado. Entonces, es la clase política la que está fallando también. A ver, tú me estás haciendo una pregunta y junto con ella una afirmación. Una afirmación. Sí. Una opinión. Este problema, sí, una opinión, un juicio. Este problema, el problema de liquidez de las familias, no se resuelve con la reforma de pensiones. No, nada que ver, nada que ver. Sí. No, para que despejemos los temas. Sí, claro. Segundo, respecto de la reforma de pensiones, ya que me llevaste para ese tema, y lo he conversado aquí en este programa y vuelvo a la carga con mi teoría. Fíjate que, y esto se lo hemos planteado al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, al propio presidente de la República. Lo hemos trabajado transversalmente con senadores de la UDI, de RN, de mi conglomerado. Si el gobierno se allanara a revisar de una vez por todas el factor de ajuste, la tasa de interés técnico del retiro programado, las tablas de mortalidad, si revisar esos tres factores, independiente de la reforma que está en discusión en el Parlamento, que hay que obviamente abordarla, que es la que crea el pilar solidario y la cotización adicional, solo si revisar estos tres temas, las pensiones hoy día de los trabajadores y de los pensionados aumentarían entre un 20 y un 80%. Y el gobierno hasta el día de hoy no se pronuncia. Piensa, Matías, que un trabajador se muere en Chile con una pensión miserable y deja el 50% de lo que ha ahorrado en su vida de herencia. ¿Cuál es el sentido de eso? En los países modernos la pensión no es para dejar herencia, es para pagar buenas pensiones. Y eso es algo que hasta el día de hoy no tiene respuesta de parte del Ejecutivo. Ya, pero ¿por qué no logra salir? Yo sé que no tiene nada que ver con la coyuntura, por eso dije, es sospechoso que en otra materia, no dije que esté vinculado a los temas, es que la política en general, en todas las materias, le cuesta mucho lograr acuerdos. Si no son los senadores los que ponen la cabeza fría, la capacidad de extender puentes para allá y para acá, oposición-gobierno, y viceversa, todos los proyectos quedan entrampados y se echan la culpa unos a otros y la gente dice, ya me perdí quién tiene la culpa. ¿Y sabe qué más? Es poco lo que me importa que tenga la culpa. No está la reforma. Y sí hay mucho tiempo para cosas de política, de las acusaciones, dos a la semana, de un montón de cosas que pueden ser valiosas o no. Pero parece ser que las prioridades están en la guerrilla política, enfrentarse los de allá con los de acá. Y eso puede ser un juicio, pero creo que es un juicio que no lo tengo yo solo, muchos chilenos lo tenemos. Quizás Matías, si hubiera, y ahí yo creo que estamos en falta nosotros, ¿no? Los legisladores, una mejor manera de explicar las discusiones legislativas, de poner y de transmitir los argumentos, no quedaría esta sensación de que no se avanza. Yo no puedo responder por lo que han hecho mis colegas en la Comisión de Trabajo, yo no la integro. Sí puedo responder de lo que he hecho yo. Y al menos en lo que he hecho yo, en este tema, en materia de pensiones, hemos puesto una propuesta con cálculo, con números, con datos. Los datos son fríos y claros, son objetivos. No es que uno los pueda manejar. 2 más 2 son 4. Y hoy día en Chile, una persona que se muere, no se muere a los 110 años, se muere en promedio a los 85. La estimación que se hace
se hace con una expectativa de vida más alta que la que corresponde, se hace incluyendo a la viuda, a los herederos, cuando no corresponde, porque él ahorró para su vejez y no para los otros, y en los países modernos no se consigna un sistema de pensiones para dejar herencia, se consigna para dejar y pagar buenas pensiones. Si estas cosas se cambiaran, si dejáramos de hacer los cálculos de la tasa de interés técnico como se hacen, las pensiones hoy día, sin agregar cotización adicional, serían mejores. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno, que es el que tiene la tuición en estas materias, porque en materia de seguridad social solo el gobierno puede mandar proyecto de ley, no se pronuncia? Esa es la pregunta. ¿Hay intereses acá detrás? ¿A quién estamos protegiendo? Yo creo que debiéramos proteger a hombres y mujeres de nuestro país, a los y las trabajadoras y sus dineros. Y eso no está encima de la mesa. ¿Cuál es su teoría? ¿Quién se está protegiendo? Yo creo que se protege, y te lo digo después de mirar y remirar con Patricio Basso, doctor en matemática, se protege el que los dineros no lleguen al dueño, que es el ahorrante, cotizante, trabajador, y se mantengan en el mercado de capitales. Y esa es la única explicación que hay, porque no logro entender que, siendo tan claros los números, esto no se discuta. Jimena Rincón, senadora demócrata cristiana, en esta nueva discusión que viene sobre el retiro del 10%, que si uno mira encuestas y uno mira la reacción del público, todo indica que si se replica el primer retiro, este va a ir como por un tubo también. Así es que, pero interesante siempre hacer las discusiones y volver sobre ellas. Yo no he mirado las encuestas, solo escucho. No digo eso, pero en general es popular, porque además no es popular solamente porque sea malo, Sí. O sea, es porque la gente efectivamente está pasando momentos muy duros. Exactamente, tú lo has Eso es dicho. así. La gente lo está pasando mal y requiere respuesta. Jimena Rincón, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ti.